Hola chicos, muy buenas tardes, sean bienvenidos a la sesión del día 1 de octubre de 2020. Ya estamos iniciando el mes de octubre, ya tuvimos un mes de clases y por ende ya es bastante conveniente que tengamos nuestra primera evaluación de unidad número 1. Justo como les comentaba el día de ayer, la evaluación será el próximo lunes, ¿qué día es? Lunes 5 de octubre. Y tendremos dos evaluaciones, una evaluación que se enfocará en aspectos escritos y otra en aspectos verbales, que me estarán enviando por ahí un audio. Entonces, para prepararnos un poquito para esto, si no es que ya nos hemos preparado suficiente en las últimas 4 semanas, el día de hoy vamos a estar viendo un repaso sobre los principales temas que se han desarrollado durante esta primera unidad. Quizás de los aspectos más importantes tiene que ver con lo que expusieron ustedes mismos dentro de cada una de las exposiciones, que de hecho se encuentran cargadas en Classroom para que cualquiera de ustedes las pueda observar. Hay dos versiones, una dentro de la parte de exposiciones, cada una de las presentaciones que hizo cada equipo las pueden observar dentro del Classroom, y también tienen la opción de revisar las infografías que realizó cada equipo. Las infografías funcionan bastante bien en el caso de que quieran dar un repaso. Entonces, por ejemplo, podrían tomar en cuenta la sesión del día de hoy, el video que va a quedar grabado como principal material de estudio, revisar con un poquito más de detalle las exposiciones o directamente el libro, y quizá antes del examen pueden ver las infografías para recordar algunos aspectos que les sean útiles para su evaluación. En todo caso, como les decía, el día de hoy vamos a empezar a recordar un poquito sobre qué temas hemos hablado para que no se les pase qué es lo que va a venir en el examen. Iniciamos, si se acuerdan, por ahí del principio de septiembre y de hecho el último día de agosto, con un concepto básico cuando hablamos de negociación y tiene que ver con la diferencia entre negociar y regatear. ¿Quién me podría decir, quién me podría comentar cuál es esta diferencia? ¿Por qué decimos que negociar no es regatear? De preferencia alguien que no haya participado el día de ayer, por favor. ¿Cuál es la diferencia entre negociar y regatear? ¿Quién me dice? Negociar ambas partes ganan y regatear es como que una parte pierde, o sea, como que bajar el precio a la otra parte. Ok, bien. Gracias, Heidi. Justo como nos comenta Heidi en este caso, cuando hablamos de negociar, siempre tiene que tratarse de un aspecto en el cual tratamos de encontrar un beneficio para ambas partes. Eso es la negociación pura, que ambas partes ganen o que ambas partes obtengan algún beneficio. Y se habla de diferentes cuestiones. Por ahí recordarán algunos de los equipos que se trata de una cuestión que se denomina mezcla de negociación, en la cual se abordan diferentes temas. El precio, sí, quizás el principal, pero también hablamos de temas de calidad, de tiempos de entrega, del producto, de la magnitud, etcétera. Todo eso entra en una negociación. Sin embargo, cuando hablamos de regateo, como nos decía Heidi hace un momento, se habla específicamente, en primera instancia, de que solo uno de los dos busca ganar. Es más, una parte distributiva. Solo uno quiere ganar. O mejor dicho, solo quiere que gane uno. Y el segundo aspecto que lo diferencia de una negociación es que en el regateo solamente se trata sobre temas de precios. Entonces, lo que se busca principalmente es que se baje el precio de un producto, a diferencia de la negociación, que lo que se está tratando de lograr es un acuerdo con diferentes aspectos, ¿vale? Entonces, si estamos en una negociación en la cual solamente buscamos bajar el precio o que la otra parte baje su precio, sería un mero regateo. Pero si hablamos de una negociación en la cual no solamente busco que se bajen los precios, sino que además se consigan ciertas condiciones de entrega, allí sí podríamos hablar de que es una negociación. ¿Ok? Entonces lo diferenciamos desde dos perspectivas. Uno es que en la negociación se busca que ambos ganen y en el regateo no, solamente uno. Y otra es que en el regateo se habla solamente de precios y en la negociación se habla de más factores que intervienen en la mezcla de negociación. Muy bien, entonces
Una vez que entendimos esta diferencia entre negociar y regatear, podíamos ser un poquito más conscientes de cómo es que funciona el proceso de negociación. Y platicábamos de que en todo caso es importante que conozcamos cuál va a ser el punto de partida y de cierre. En este momento, cuando hablábamos en términos generales, la diferencia entre estos dos aspectos, platicábamos de punto de partida y cierre como formas ambiguas, pero con el conocimiento que tenemos ahorita, ya podemos entender mejor qué significa ese punto de partida y cierre. ¿Qué significará? ¿Qué es el punto de partida y cierre? ¿Cuáles son los puntos de negociación tomando en cuenta este punto de partida y punto de cierre? ¿Cuál es cuál? Recordando que los puntos de negociación es punto inicial, punto objetivo y punto de resistencia. Dentro de estos, ¿cuáles podemos considerar como punto de partida y como punto de cierre? ¿Quién me dice? ¿Qué será el punto de partida y punto de cierre? Punto de partida no era como lo que mencionábamos ayer, profe, que era donde se inicia la negociación y ya conforme lo están platicando entre los dos se llega a un acuerdo. Ok, entonces, ¿cuál sería el punto de cierre? Donde se logró el objetivo de pues dicha compra o venta. Ok, muy bien, cuando se hace el acuerdo que justo mencionabas. Entonces, en este caso hablamos de que para que una negociación sea exitosa tenemos que tener cierto grado de preparación. Y uno de los aspectos principales tiene que ver con identificar claramente en qué momento va a partir la negociación, es decir, cuál va a ser el punto de inicio o el punto inicial, que ya comentábamos ayer, y cuál va a ser el punto de cierre. Ojo, el punto de cierre puede ser diferente, puede ser el punto al que yo quiero llegar con un acuerdo desde antes, o podría ser el punto de resistencia. Cualquiera de los dos podría considerarse como punto de cierre. El objetivo de esto es tener bien claro desde un inicio en qué momento vamos a iniciar y hasta dónde podemos llegar. Que justamente en los últimos días hemos ya entendido un poquito más con los puntos de inicio, objetivo y de resistencia. Y tomando esto en consideración también, desde el inicio de la materia platicábamos de que tenemos que identificar escenarios. Y estos escenarios tienen que ver con el plantear las diferentes opciones que podrían ocurrir durante la negociación, pero también qué otros escenarios o qué otras opciones tengo si esta negociación no me gusta tanto. ¿Se acuerdan cómo se llama esa parte en la cual yo puedo elegir si me quedo con esta negociación o me voy con alguna otra? ¿Se acuerdan cómo se llama eso? ¿Cómo dijo, profe? Que si se acuerdan cómo se llama el concepto en el cual tú tienes la opción de quedarte con la negociación que estás haciendo ahorita o irte con alguna otra. No era el mapa, ay, era algo de mapa, pero no me acuerdo. Ajá. ¿No era Mapanda, algo así, no? Correcto, es el MAPAN. Mejor alternativa para un acuerdo negociado. MAPAN. No se pueden acordar más fácilmente diciendo mazapán. Entonces, de esta manera ya lo tendrán en su mente un poquito más claro. Mazapán, 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 mapán, 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 mapán. Entonces, cuando hablamos del mapán, justamente estamos hablando de identificar diferentes escenarios que pudieran ser factibles para nuestra negociación, durante esa negociación y también otros que existen afuera. Desde el principio lo platicábamos también. Y lo que también platicamos desde un inicio tiene que ver con el saber información de la otra parte. ¿Qué tanta información queremos saber? ¿Solamente temas profesionales o también será importante temas personales? ¿Qué tanta información será importante conocer de la otra parte? ¿Quién me dice? ¿Qué tanta información será importante conocer de la otra parte? Pues toda la necesaria, ¿no, profe? ¿Ok? Entre más, mejor. Entre más, mejor. Muy bien. Sin embargo, también hay que hacer la aclaración. Si bien podemos tener toda la información posible, profesional y también personal, en ocasiones
nos puede jugar en contra el tener tanta información. ¿A qué me refiero? Puede darse el caso en el que queremos utilizar cierto dato en específico y por ende empezamos a decir cosas y la otra persona se da cuenta que lo estuvimos investigando, lo cual puede provocar un aspecto negativo de su parte, pensando que lo estamos hostigando demasiado. Entonces hay que tener cuidado con esa información que tenemos, que investigamos a la hora de usarlo. Pero sí, como comentó Lalo, es importante tener bien claro toda la información posible. En este caso, ¿por qué será importante conocer, por ejemplo, cuál es la comida favorita de mi contraparte? ¿O no es importante en lo absoluto? Pues a lo mejor sería importante porque lo puedes citar en un lugar donde sirvan la comida que le gusta para poder hacer la negociación y pues de algún modo ahí ya tienes un punto extra a favor. Ok, muy bien. Gracias. ¿Otra vez, Silva? O si es intolerante a la lactosa o alérgico a algo, si lo citas a un restaurante. Bueno, también puede ser. Puede ser que le invites, no sé, un helado y resulta que era intolerante a la lactosa y eso va a provocar muchos problemas. Bueno, puede ser. Muy bien, gracias Luis. Entonces, es importante conocer mucha información. Obviamente, la más importante es la información profesional, la información de la empresa o la información de cómo negocia esa parte. Pero también podemos identificar información más personal, información de hobbies, información de familia, de manera que, número uno, tengamos la posibilidad de romper el hielo de la conversación y llegamos a un punto de empatía más claro para poder entonces lograr que con esta, digamos, camaradería que se pueda lograr, se alcancen acuerdos más eficientes. Porque recordemos, lo que buscamos en las negociaciones es que sea con un perfil integrador, es decir, que ambas partes ganan. Y esto, uno de los métodos sencillos para poder alcanzarlo es, número uno, que te vean de una manera cercana, no como mi contrincante, sino que tenemos gustos similares, que hay cosas que tenemos en común y demás. Y eso lo podemos conseguir precisamente a partir de datos o de información un poquito más personal, lo que no tiene que ver tanto con cuestiones del negocio. En este sentido, también es importante que, si bien investigamos mucho antes, conocemos perfectamente qué es lo que queremos nosotros, el punto inicial, el punto de cierre o de resistencia, el objetivo y demás, y también tenemos bien claro cuáles son los diferentes escenarios, nada va a servir si no estamos escuchando durante la negociación. Entonces, uno de los aspectos más relevantes de la negociación, si no es el que más, es poner total atención durante esa reunión, durante esa charla, durante esa negociación. De hecho, por eso es sumamente complicado el llevar a cabo negociaciones en línea. Hay tantas distracciones, por ejemplo, en este momento, que de los 20 que están conectados, seguramente están distraídos 16. Entonces, imagínense durante una negociación, es sumamente complicado. De forma tal que tenemos que tratar de tener la suficiente información para poder hacer que nos escuchen, pero también tenemos que tener esa claridad y ese profesionalismo para estar concentrados en lo que estamos haciendo, poniendo atención y por ende escuchar cada una de las cosas que nos mencionan, pero además entender todas las expresiones faciales, ademanes y demás que nos están haciendo. Entonces, es importante estos 4 elementos para diferenciar entre negociación y regateo. El regateo no tiene nada de esto. El regateo es más espontáneo. El regateo nada más sobre el precio. El regateo busca ganar. En cambio, la negociación te exige una preparación anticipada, te exige que conozcas a la otra parte, que empatices, que escuches y te exige lograr un acuerdo en el cual ambas partes ganen. Eso es un aspecto sumamente importante. Justo algunas de las características más relevantes las mencionaba Margaret dentro del caso que comentaba con Sale, el caballo, en la cual platicábamos que dentro de la negociación nos tenemos que centrar en el problema y entender a la otra parte de manera que, si bien yo tengo un objetivo bien definido, pueda tener la suficiente flexibilidad para que no me enfoque solamente en ganar y ya, sino que en los dos busquemos este acuerdo que nos beneficiamos, lo cual no se lograría si solamente quiero lo que yo exijo y listo.
como se marcaba en el caso en el cual el caballo no le quería hacer caso, hasta que después se entendió que se tenían que hacer diferentes métodos y entonces fue un poquito más flexible con las metas que quería alcanzar. Partiendo de esto, llegamos a un concepto, una definición de negociación bastante sencilla. Este concepto de negociación nos marcaba algunos puntos importantes. ¿Quién me puede decir, llenar los espacios aquí, explicándome qué es la negociación? El primero es proceso. Ajá, pero completo. ¿Quién me lo dice completo? Yo recuerdo que era el proceso mediante el cual dos o más partes intentan resolver sus intereses contrarios. Perfecto, muy bien. En este caso, entonces, estamos hablando de que además de que se trata de un proceso, es decir, una serie de pasos, estamos hablando de que siempre tienen que ser por lo menos dos partes las que interactúan y que están interactuando porque tienen intereses contrarios, es decir, se llega a un punto de conflicto, tomando esto no como una pelea, sino como una forma en la cual se tienen que resolver una serie de elementos. Casi siempre tiene que ver con dinero o con productos y demás. Pero, por ejemplo, como en el caso que veíamos ayer de Juan y Carmen, en ocasiones no solamente sobre eso, sino con temas como el tiempo de trabajo en algún proyecto. Entonces, cuando hablamos del concepto de negociación, involucra todos estos elementos, y ya los hemos platicado en diferentes ocasiones. Son dos o más partes, porque quiere decir que no solamente son personas, sino también pueden ser empresas o sus representantes. No puede ser uno solo, tienen que haber dos o más. Normalmente tenemos solamente dos partes, obviamente, pero en otras ocasiones, por ejemplo, si yo les hablara del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, ahí hablamos de tres partes. Si les hablara de la Alianza del Pacífico, estamos hablando de 5 países diferentes que negocian ciertos tratados, son 5 partes. Entonces, de esta manera podemos entonces entender claramente que las negociaciones se pueden llevar a cabo, sí, entre dos, pero también entre más de dos. Existen necesidades y deseos de cada una de las partes que se tienen que tratar de resolver para llegar a acuerdos, y cada negociación tiene que darse por, número uno, por decisión propia, y número dos, tiene que haber algún tipo de proceso de dar y recibir. Este proceso específicamente lo vimos con un poquito más de detalle durante las exposiciones y platicábamos que a esto se le llama concesión. ¿Quién me recuerda qué significa lo que es una concesión? Durante casi todas las negociaciones tenemos que observar algún tipo de concesión de alguna de las partes o de las dos. Pero, ¿qué significará este concepto? ¿Qué es la concesión? Profe, Bueno, dale. es cuando una parte acepta un cambio de su propia posición que tú, bueno, desde el inicio, ¿verdad? Pues sí, desde su cambio de propuesta inicial. Muy bien. Es cuando una de las partes cambia de lo que tenía en un inicio a otra cuestión conforme va avanzando la negociación. Exactamente. ¿Quién me da un ejemplo? Gracias, Leo. Dom, ¿tú quieres comentar algo? Está trabando la clase. Ah, ok. Bueno, esperemos que solamente sea a ti y no a los demás. Si se les traba a los demás, me avisan, por favor. Parece que nada más gracias, es a ella, profe. gracias, Lolo. Entonces, bueno, tenemos que dar y recibir en algún punto de la negociación. Entonces, a esto le llamamos precisamente la concesión, como ahorita nos comentaba Leo. Un ejemplo podría ser algo sencillo. Si habláramos específicamente de precios, que yo tuviera un precio de 5,000 pesos, pero conforme estamos negociando, yo bajo de 5,000 a 4,900. Ahí ya te di una concesión de 100 pesos. O podría ser, por ejemplo, en el caso de Juan y Carmen que veíamos ayer, que Carmen, que se tiene que ausentar del proyecto 5 días, haga una concesión diciéndole a Juan de que, ¿sabes qué? No me voy 5 días, me voy a ir solamente 4 para ayudarte con tu proyecto de manera más rápida, lo más rápido que pueda. Ahí estamos dando una concesión de un día. ¿Ok? Entonces a eso nos referimos. Siempre en este proceso tiene que haber
concesiones. Si no hay concesiones, entonces realmente existe negociación. Yo diría que no. Y obviamente se tiene que llegar a algún tipo de acuerdo en el cual se administre lo tangible, es decir, las cosas que se pueden ver y tocar se puedan administrar en el sentido de a quién le toca cada cosa, pero además se pueda resolver lo intangible como es el tema del tiempo, como es el tema de, no sé, el envío, las cuestiones personales como la reputación y demás. Como lo platicábamos incluso en algún momento sobre la cuestión ética, que justo veremos a continuación. Hay diferentes momentos o escenarios en los cuales decimos que no se debería de negociar. ¿Cuál de estos creen ustedes que sea el más importante o el más claro, o el que digan definitivamente en este nunca se debería de negociar? ¿Cuál consideran ustedes como el más especial o el más importante? Obviamente todos son importantes, sí, eso lo sabemos, pero ¿cuál piensan ustedes que es el básico? En este nunca se debe de negociar. ¿En el que perderías todo? No estar preparado. Ok, en el que perderías todo, podría ser. Vamos a ver, primero en el que perderías todo, ¿por qué? Porque para mí sería un riesgo muy grande. O sea, puedes negociar una parte, pero no todo. Porque si lo que negocias falla, entonces, obviamente, si tienes un éxito, existe un rango más de, ¿cómo se dice? De ganancia. De ganancia. Sí, muy probablemente en este tipo de casos, cuando puedes perderlo todo, el riesgo es grandísimo, perderlo todo, su mismo nombre lo dice. Pero bien, como comentó Roberto, también tenemos un gran índice de ganancia, muy probablemente. Entonces, si eres una persona, una empresa muy arriesgada, no te va a importar tanto, pero habrá otras situaciones en las cuales sí le vas a pensar un poquito más. En todo caso, este es uno de los más importantes, ¿sí? Por ahí alguien comentaba otro, el de cuando no estás bien preparado. ¿Quién lo comentó? Eso iba a decir yo, profe, pero no sé quién lo comentó. Creo que fue Carmen. Ah, sí, vi que apareció Carmen aquí. Roberto. Ok. Yo mencioné de no estar preparado, profe. A ver, León. Bueno, yo creo que, pues, si no sabes las bases, la idea principal con el objetivo que tú vas a llegar a hacer una negociación, pues, no tiene caso que inicies con eso, porque, pues, no llegarías a un objetivo, porque no sabes ni qué onda con lo que quieres, ¿verdad? Si no tienes bien preparado, si no tienes bien identificados tus puntos o a la contraparte y demás, será muy complicado que obtengas beneficios durante esa negociación. Yo coincido un poquito más con Leo en ese sentido, al menos para mí en cuestión personal. Sí podría negociar en algún punto donde lo podría perder todo, obviamente bajo ciertas circunstancias, pero definitivamente preferiría nunca negociar cuando no estoy preparado. Si no estoy preparado, mejor me retiro, mejor no lo hago, o si tengo que hacerlo a fuerza, pues pediré un tiempo adicional para buscar prepararme, aunque sea un poco más. Me ha pasado, por ejemplo, literalmente, dentro de alguna reunión donde tenemos que preparar alguna información para entregar o recibir algún tipo de trabajo, en el cual no tengo ni idea. No porque yo no me haya preparado porque sea poco profesional, sino porque de repente me asignan a mí una tarea que no me tocaba en un inicio. Digamos que la persona que le tocaba estar en esa reunión se ausentó, no llegó a tiempo, no preparó nada o lo que sea, y salgo yo al quite. Me dicen, Quique, porfa, apóyanos con esto. Yo no tengo ni idea de qué trata, pero, por ejemplo, pido oportunidad para salir un momento al sanitario, o pido un momento para ir por algún documento a mi escritorio o algo similar, lo cual me da, no sé, a lo mejor unos 3 o 4 minutos para investigar algo. Pero definitivamente nunca podemos ir a una negociación sin estar por lo menos un poco preparado y saber a qué se refiere. Es bastante obvio, pero en ocasiones pasa. Entonces, todas estas que tenemos aquí son importantes de entenderlas para saber que no deberíamos de negociar ahí. Y ojo también, la palabra es deberíamos. Esto quiere decir que sí se puede, se puede.
pero de preferencia, si lo podemos evitar, mejor lo hacemos. Obviamente durante clase también comentábamos el tema de peticiones poco éticas. No deberíamos de negociar en esa circunstancia por diferentes motivos. Tal vez uno de los principales tenga que ver con que, digo, obviamente aparte de que si es poco ético significa que muestras una falta de valores, de condiciones morales, la reputación podría jugarte en tu contra. Entonces, a lo mejor en esa negociación sí te funciona, pero más adelante podría perjudicarte. Cuando hay pocas existencias, significaría entonces que no es necesario porque tú puedes ganar más todavía o porque tú puedes perder mucho dinero. Entonces, tampoco. Si no te interesa negociar, no negocias, porque si no te está interesando, no lo vas a hacer con ganas y vas a recibir menos de lo que en otra ocasión podrías. Si no tienes tiempo y no estás preparado, son cuestiones muy similares. Y obviamente, si tienes la posibilidad de identificar que vas a mejorar tu posición en algún momento más adelante, pues mejor espérate y no negocies ahorita, sino en ese otro momento donde tendrás mejor posición. Obviamente, cada vez que hablamos de negociación y específicamente de negociación empresarial, tenemos que hablar de un concepto como es la interdependencia. Que habla de que ambas partes o todas las partes se necesitan entre sí para lograr los objetivos deseados. Y en este caso hablamos de que durante una negociación las partes eligen colaborar porque el resultado posible es mejor que el que lograrían por ellos mismos o por ellos solos. De esta manera, entonces, entendemos que existen tres tipos de dependencia o interdependencia diferentes. El primero que denominamos independencia total, en la cual cada una de las partes funciona por separado y yo no necesito de ti ni tú necesitas de mí. La segunda, lo que denominamos como dependencia, en la cual una de las partes sí depende de la otra. Necesito algo tuyo, pero tú no necesitas nada de mí. Tú podrías seguir existiendo sin mí. Y la tercera, que es la interdependencia. Normalmente, si en una negociación existe interdependencia, es decir, que ambas partes se necesitan mutuamente, va a ser más fácil llegar a un acuerdo. Obviamente, en un método de negociación con solamente dependencia, la parte de negociación integradora normalmente no funcionaría. Sería más útil la negociación distributiva. Y en independencia total, pues bueno, podría funcionar cualquier método de negociación. En todo caso, es importante conocer cuál es nuestra situación o la situación de nuestra empresa en dado caso que se presente. No sé si recuerdan cómo es que se elabora un porter, pero dentro de, por ejemplo, las cuestiones que tenemos que identificar en el poder de negociación de los proveedores o el poder de negociación de los clientes, es precisamente qué tanto dependemos de un proveedor o de un cliente. De manera tal que identifiquemos también ese poder de negociación que se tiene con estas dos partes. Entonces, si no dependemos en absoluto de un cliente porque tenemos 1 millón de clientes, pues tendremos la posibilidad de negociar de manera más distributiva y no pasa nada. Pero si sí dependemos de él, si es un cliente de 3 que tengo, pues entonces tendremos que ser un poquito más sumisos durante las negociaciones. Entonces, justo de aquí nos lleva al entender que existen dos métodos principales de negociación, la distributiva y la integradora. Ya platicábamos ayer que la negociación distributiva es la que se busca ganar-perder, un escenario de ganar-perder, donde una de las partes gana y las demás pierden o ganan mucho menos. Mientras que en la integradora lo que se busca es que las metas de ambas partes se vinculen, es decir, que todos ganen durante esa negociación. Un escenario de ganar-ganar. Pero para que se dé esto, como se lo platicaba hace un rato, o mejor dicho, para saber hacia qué tipo de método de negociación tenemos que irnos, podemos observar también que existen diferentes alternativas dentro de esa negociación y dentro de otras negociaciones, y es lo que denominamos como MAPAN, y que ya lo platicábamos hace rato. El identificar si existen alternativas diferentes, mejores a las que tenemos con la negociación actual. Si a mí me ofrecen, por ejemplo, en la UPB, un contrato en el cual me pagan 97 pesos por hora, y después viene la Universidad La Salle diciéndome, ¿sabes qué, maestro? Te vamos a pagar
nosotros 156 pesos por hora. ¿Cuál me conviene más? ¿Cuál alternativa es la que yo debería elegir? ¿Cuál es mi MAPAN? Si yo estoy yendo con la ULSA, mi MAPAN sería la UPB, porque es mi única otra alternativa. Si yo estoy con la UPB, mi MAPAN sería la ULSA porque es mi única otra alternativa. Supongamos que además tengo un tercer escenario en el cual, no sé, la Universidad Vizcaya me va a pagar 130 pesos por hora. Si estoy con la UPB, tengo dos alternativas. La ULSA que me paga 150 y la Vizcaya que me paga 130. ¿Cuál es mi mejor alternativa? La ULSA. Este es mi MAPAN. ¿Ok? Entonces, así vamos identificando a partir de los distintos escenarios posibles cuál es la mejor opción. Tal vez, si estoy negociando con la ULSA, tengo la UPB que me paga menos de 100, Vizcaya que me paga 130 y la propia ULSA. Entonces ya estoy negociando con ellos y ellos siguen siendo mi mejor opción. Entonces, así podemos entender cómo es que funciona la MAPAN, el saber cuál es la mejor alternativa. Decíamos hace rato que una vez que ya estamos durante la negociación, una vez que ya inició, que ya estamos contra las otras partes, se tiene que dar un proceso bastante claro en el cual se intercambia información. A veces se intercambia mucha, a veces se intercambia poca. En todo caso, este intercambio de información, esta comunicación o esta conversación, se hace con el fin de que una de las partes influya en la otra. Porque yo cuando estoy negociando lo que busco es alcanzar ciertos objetivos que a lo mejor son distintos de los tuyos. Entonces, mediante la conversación, mediante la plática o la negociación, vamos a tratar de llegar a algún punto de acuerdo. Este punto de acuerdo o este punto en el cual se van a dar ciertas concesiones va a llevar a que se dé un ajuste mutuo. Sin embargo, este ajuste mutuo solamente se va a lograr si es que existen concesiones de ambas partes. Si no hay concesiones de ambas partes, no es ajuste mutuo. Sería solamente ajuste de una de las partes o solamente concesiones de una de las partes. En todo caso, poniéndolo ya en práctica, veríamos cómo para iniciar la negociación se da una propuesta inicial y la otra parte la acepta o no la acepta. En el caso de que sí la acepte, pues bueno, todos felices. Llegamos al objetivo, la otra parte también porque aceptó de manera inmediata. No hay ningún problema. Pero lo más probable es que no acepte. Y en este caso entonces empezamos a defender nuestras propuestas, criticar las propuestas de la otra parte, tratando de hacer que el otro cambie su postura. Es decir, que nos dé estas concesiones de las cuales platicamos. Pero esa otra parte obviamente va a hacer exactamente lo mismo con nosotros. Y decíamos, cuando ambos damos concesiones, entonces se genera el ajuste mutuo que estamos buscando. Pero para llegar a esto tenemos que entender que no es tan fácil porque existen dos dilemas básicos. El dilema de la honestidad, el cual nos habla de qué tan honesto debería de ser con mi contraparte, qué tanto de verdad les debo de decir o qué tantas mentiras debería de contarle. Entonces, dependiendo de con quién estás negociando, va a ser más nivel de honestidad o menos. Obviamente, tampoco es como que debamos de mentir siempre, pero sí podríamos dejar de contar ciertas verdades para proteger cierta parte de nuestra negociación. Y el segundo dilema, que es el dilema de la confianza, nos habla de saber qué tanto podemos precisamente estar conscientes de que lo que nos dice la contraparte es verdad o es mentira. ¿Qué tanto confiamos en esa parte? Obviamente, mientras más conozcas a esa persona, mientras más lo hayas investigado y mientras más hayas platicado o mantenido una relación con él, vas a tener más o menos confianza. De tal manera entonces que una vez que superamos estos dos dilemas, podemos llegar a tener una mejor negociación. Obviamente estos dilemas se aplican para ambas partes. Por ende, es importante entender también que la satisfacción de una negociación se determina tanto por el proceso, es decir, qué es lo que está haciendo cada parte, los argumentos que dan, las concesiones que se dan y demás, además del resultado, que es el punto final al que se llega. La satisfacción de la negociación tiene que ver entonces con estos dos factores. Número uno, el punto al que se llegó. Número dos, el camino que se recorrió para llegar a él. Hay negociaciones en las cuales
son muy arduas y duran varios días o varias semanas o varios meses y al final se llega a un acuerdo satisfactorio. Esto quiere decir que les gustó el camino a ambas partes y también el resultado final. O puede ser que durante esos 8 meses de negociación se haya llegado a un resultado. Y el resultado sí me gusta, pero el proceso no me gustó porque perdimos mucho tiempo. ¿Ok? Entonces, de esta manera identificamos si alguien está o no satisfecho. Entonces, una vez que entendemos esta parte de estos conceptos, podemos ahora sí aplicarlos a la parte de negociación distributiva e integradora. Cuando hablamos de una situación de suma cero o distributiva, hablamos solamente de declarar valor. Es decir, esto es lo que quiero que se haga y punto. Mientras que en la de negociación integradora, ahí creamos valor. Se acordarán de las exposiciones en las cuales veíamos que en los primeros 3 pasos de negociación, lo que se busca es conversar, intercambiar información, ojo, en la integradora, para poder determinar qué es lo que quiere cada una de las partes, el saber cómo es que se pueden llegar a algún tipo de acuerdo, para posteriormente, entre ambos, determinar ese valor. Entonces lo van creando en su conjunto para después declararlo, mientras que en la distributiva no, directamente lo declaro y punto. Lo que busco es reclamar la recompensa más grande, no me importa qué es lo que quieres tú, punto. Entonces, hasta este punto me parece que queda bastante claro cómo es que funciona la negociación distributiva e integradora. Ya hemos visto con las exposiciones algunos casos, entonces se debe entender. Es importante también entender algunas implicaciones, como el reconocer cada situación por separado. Y esto es importante. Ninguna negociación es igual que otra. A pesar de que pueden ser muy similares, cada caso es diferente. Entonces, por ejemplo, tomando en consideración las diferentes tácticas de presión o de cierre, a lo mejor podemos ser muy buenos en alguna táctica de esas, pero eso no significa que las vamos a tener que utilizar siempre. Hay ciertos casos donde sí y ciertos casos donde no. Veamos el caso nada más de Juan y Carmen. Con Juan y Carmen podríamos utilizar una táctica de atosigamiento, en la cual Juan le está dice a Carmen para que continúe con el proyecto hasta que Carmen se harta y una de dos, o se regresa al proyecto o se va definitivamente. Y esa misma táctica la podríamos utilizar con las hormigas, en la cual John Bonachón le dice a Simón que tiene que respetar su precio por diferentes circunstancias, y lo está atosigando también. Y lo podríamos utilizar también en la de la compra de los lápices, donde el proveedor le está diciendo al comprador que no se puede ciertos precios. Pero no en las 3 funciona. De hecho, casi en ninguna funciona la táctica de atosigamiento, entonces es preferible no utilizarla, salvo ciertas circunstancias muy precisas en las cuales sí podría hacerse, como en el caso de que la parte contra la que estamos negociando sea alguien inexperto, el que no conoce tanto del tema y se va a ver bastante perdido con toda la información que le demos. Pero repito, casi nunca funciona así porque obviamente no van a mandar a negociar a alguien tan inexperto. Es importante entonces entender que si bien existen tácticas y técnicas distributivas importantes como esta, no siempre aplican. Y tenemos que tener la posibilidad de saber si lo hacemos de forma distributiva o lo hacemos de forma integradora. Si lo hacemos de manera en la que yo exija alguna ganancia en específico o en conjunto generamos un acuerdo. De esta manera entonces, a pesar de que existe la tendencia a percibir situaciones distributivas de la otra parte, tenemos que luchar normalmente por lograr una negociación integradora. Justo para diferenciar estos tipos de negociación, yo les platicaba antes de las exposiciones que hay 4. La acomodativa, la colaborativa, la evitativa y la competitiva. Cuando hablamos de la colaborativa, es exactamente la misma que la integradora. Es un escenario de ganar-ganar. ¿Me importan los resultados? Sí, y me importa la relación también. A diferencia de la distributiva, que en esta tabla vendría a ser la competitiva, en la cual me interesan los resultados, sí, pero no me interesa tanto la relación. Es un escenario de ganar-perder. Y además existen otras 2, que es la acomodativa, en la cual me interesa más la relación que los resultados, por ende, aunque yo pierda y te deje ganar, estamos bien. O la evitativa, que es simplemente no negociar.
Decíamos entonces en la acumulativa, tú eres sumiso porque la otra parte te interesa para una relación a futuro. Por ende, le dejas pasar muchos aspectos pensando en ese largo plazo. La evitativa es cuando no te interesa negociar o no vas a ganar nada con esa negociación. Por ende, prefieres no hacerlo, prefieres evitarlo, o tal vez existe una mapana en la cual te convenga más y dices, ¿sabes qué? Mejor contigo no. La competitiva o la distributiva, en la cual aquí sí tenemos la conducta agresiva y queremos la mayor tajada del pastel, y normalmente las aplicamos cuando vamos a hacerlo con solamente una empresa una vez y ya, es decir, no los vamos a volver a ver, por ende no nos interesa mantener una relación, o cuando el precio es el único aspecto importante a negociar. Ahí es cuando aplicaría. En este caso, el intercambio de información es el mínimo posible. No queremos darle casi nada de información a la otra parte para que no sepa nuestros intereses. A diferencia de la colaborativa o integradora, en la cual se buscan beneficios mutuos, los cuales puedan llegar a alcanzarse mediante un acuerdo que obviamente permita alcanzar los objetivos o los beneficios de ambas partes. Este tipo de negociación se utiliza cuando se requiere mantener relaciones con otra parte, pero también obtener resultados eficientes para ambos, o cuando se comparten estos objetivos. En todo caso, lo importante es mantener una relación cordial. Aquí nada de agresividad, aquí nada de atosigamiento, aquí nada de actitudes extrañas o muy fuertes. No, lo que buscamos es mantener una relación lo más cordial posible para que nos llevemos bastante bien y mantengamos esta relación. En este caso, como pensamos en el largo plazo, pero también en el corto, debemos tratar de pensar en el otro y brindar información tomando en cuenta el dilema de honestidad y buscar recibir información tomando en cuenta también el dilema de confianza, de manera que tengamos la mayor cantidad de datos posibles para encontrar, con base en tus necesidades y las mías, cuál es el mejor resultado para ambos. Aquí podemos diferenciar claramente estos dos tipos de negociación, que son los más importantes. Repito, la negociación competitiva es la distributiva y la colaborativa es igual que la integradora. Aquí podemos entender entonces claramente cuáles son las diferencias de lo que ya comentaban ustedes durante sus exposiciones. Ya se entiende mejor ahora que ya vimos todo el contexto. Entonces, mientras existe más confianza en la integradora, en la distributiva hay muy poca confianza. Por ende, en una hay más información y en la otra menos. Los argumentos de una parte en la integradora es informar, mientras que en la distributiva o competitiva es contrarrestar o atacar a la otra parte. Cuando se buscan alcanzar los acuerdos, la competitiva exige ganancia siempre, quiere ganar. Y en la colaborativa o integradora, en ocasiones se dan concesiones o se aceptan pérdidas. De esta manera, entonces, es como funcionan estos dos tipos de negociación. Además de esto, obviamente, ya comentábamos durante clases los diferentes aspectos de cada una de estas negociaciones, las diferentes tácticas que existen en la negociación distributiva, sus estrategias y sus técnicas de cierre, que son sumamente importantes, y ya las platicábamos en sesiones pasadas, pero también la importancia de utilizar el proceso de negociación integradora durante este método, en el cual identificamos un problema y vamos generando opciones, seleccionando una, hasta que a final de cuentas, de manera colaborativa, logramos llegar a un acuerdo que nos beneficie a ambas partes. Si bien el integrador entonces no es tan clara la manera en la cual vamos a llevarla a cabo con ciertas tácticas, con ciertas técnicas, sí lo podemos intuir. De manera, por ejemplo, que cuando queremos empezar a generar soluciones, una táctica ideal podría ser una lluvia de ideas, en la cual ambas partes o todos los participantes empiezan a comentar cómo es que se puede llevar a cabo un acuerdo en el cual se beneficia a todos. De esta manera, entonces, estaríamos entendiendo claramente estas diferencias y cómo es que funciona una u otra. Muy bien, no sé si alguien tenga alguna pregunta. Esos fueron todos los temas que vimos durante esta unidad. Entonces, no sé si alguien tenga algo que comentar, alguna pregunta. No, profe, todo bien. Gracias, Maritza. ¿Los demás, todo bien? Profe, ¿las participaciones tienen algún valor? Es que hoy no pude participar tampoco. Claro, participaciones siempre tienen valor. Dentro de los rubros de evaluación no están marcados,
pero sí les pueden dar puntos extra. Entonces, no les voy a quitar puntos a los que no participaron, pero sí les puedo dar puntos a los que sí lo hicieron. Ok, gracias. Entonces, ahí Profe, les recomiendo para las repaso que siguientes sesiones que tengan oportunidad de negociar, de participar, pues que lo hagan. Ahora sí mande, Lalo. Oiga, profe, este repaso que estamos dando significa que se acerca examen. Sí, justo creo que llegaste un poquito tarde, o te saliste Ok. temprano ayer. Es que me vine a poner un suéter porque traigo frío. Ok, tenemos examen el día lunes. El lunes 5 les voy a poner un examen escrito y también ese lunes 5 se les va a habilitar un examen verbal dentro de Classroom, ambas cosas. En todo caso, el mismo lunes ya les estaré mandando mensajes por WhatsApp también avisándoles cómo es que se va a hacer cada uno de ellos. Ok, profe, gracias. Por nada. Entonces, sí, como les decía Lalo, les recuerdo a todos los demás, el día lunes 5 de octubre tenemos nuestro examen o nuestra evaluación de la primera unidad. Para eso fue el repaso del día de hoy. Tienen como materiales de estudio el repaso de hoy, tienen las exposiciones de los equipos en Classroom, tienen las infografías de cada equipo también en Classroom, tienen el libro de la materia en Classroom y tuvimos 5 o 6 semanas para ver todos estos temas. Entonces, también recuerden que dentro de la evaluación podríamos tomar alguna de las tareas que les encargué dentro de Classroom como algún medio de evaluación o algo que les pueda preguntar. Entonces, tómenlo en cuenta también. ¿Vale? Ok, profe, está bien. Gracias. Sería entonces todo por el día de hoy. Muchas gracias por su asistencia y por sus participaciones. Nos vemos hasta el lunes. Que tengan excelente noche, excelente viernes y excelente fin de semana. Hasta luego. Nos vemos, profe, igualmente. Nos vemos. Nos vemos. Gracias, profe, hasta luego.